Al oeste de Miami hay una pequeña zona que cubre solo 6,000 kilómetros cuadrados, pero ha estado quitándoles el sueño a los ecólogos estadounidenses. Las cámaras de rastreo han captado una actividad inusual, tasas de crecimiento poblacional muchas veces más rápidas de lo que se había previsto, y criaturas que miden entre 7 y 10 metros de largo, apareciendo con una densidad alarmante. Estos seres son enormes, agresivos y consumen más alimento que los caimanes. Incluso las pitones birmanas se retiran cuando se encuentran con ellos. Si usted no es un profesional entrenado y por casualidad le va a encontrarse cara a cara con uno, corra lo más lejos que pueda. Porque son capaces de acechar y estrangular a los seres humanos cuando sienten que su territorio ha sido invadido. Sí, escuchó bien. El resultado, para una persona después de eso, es algo que cualquiera puede imaginar. Las autoridades de Florida han desplegado equipos de caza profesionales con mucha experiencia, pero extrañamente, todos los esfuerzos solo han logrado ralentizar su expansión, no detenerla. Y si Estados Unidos llegara a enfrentar otra especie invasora aún más aterradora, ¿cómo se vería entonces el país? Comencemos la historia para descubrir la respuesta. Tenemos que comenzar esta historia casi al otro lado del mundo de Florida, en África, la tierra natal de la especie de pitón más grande del continente africano. Si alguna vez pensaste que la pitón birmana ya era enorme, intenta imaginar esto. Una pitón africana de roca adulta puede alcanzar hasta 7 metros de largo y en casos extremos incluso acercarse a 10 metros, aproximadamente la longitud de un minibús. En Sudáfrica, donde alcanzan su mayor tamaño, el grosor del cuerpo de un individuo adulto puede ser tan ancho como un bote de basura público de los que se ven en la calle. Viven en toda el África subsahariana, desde Senegal, Etiopía y Somalia, extendiéndose por sabanas, bosques densos, montañas rocosas, desiertos, zonas semiáridas, pantanos y sistemas de ríos. Entre algunas tribus locales, incluso se les conoce como pitones devoradoras de hombres, y entonces la historia llega a un tema familiar. Los humanos. Fueron los humanos quienes trajeron esta especie gigante a Estados Unidos. Las pitones africanas de roca entran en la categoría de mascotas exóticas, animales que son fáciles de comprar y sorprendentemente baratos. Durante más de una década, Estados Unidos importó más de 20.000 ejemplares desde África para el comercio de mascotas. Una pitón que mide 1 metro parece inofensiva, como una cuerda que se mueve. Pero cuando alcanza 3 metros, luego 4 metros, probablemente ya puedas imaginar lo que ocurre después. La fuerza de constricción de su cuerpo supera entre 70 y 100 kilogramos de presión, suficiente para matar a un perro grande en menos de 10 segundos. En ese punto, la mayoría de los dueños quedan completamente indefensos y terminan liberándolas en la naturaleza. Según estadísticas del USGS, el 71% de los reptiles no nativos en Florida provienen de mascotas que los dueños ya no pudieron controlar y decidieron soltar. En Morginchincham-Chinmuihai, el huracán Andrew golpeó Miami. Una instalación dedicada a la cría de mascotas exóticas perdió el techo debido a la tormenta, lo que permitió que aproximadamente entre 300 y 500 pitones, incluidas pitones birmanas y pitones africanas de roca, escaparan. A partir de solo unos pocos individuos que lograron huir, en apenas 2 décadas su número creció hasta llegar a decenas de miles. En África, la pitón africana de roca es famosa por su tamaño. Pero en Estados Unidos, lo que la hace aún más aterradora es su agresividad. ¿Sabías que las pitones birmanas normalmente huyen cuando se sienten perturbadas, mientras que las pitones africanas de roca se dan la vuelta y atacan? Ni siquiera los seres humanos las intimidan. En los incidentes que involucran pitones africanas de roca, existe un patrón escalofriante. Todo sucede demasiado rápido, demasiado silencioso, y las víctimas casi no tienen oportunidad de reaccionar. En aquel tiempo, muchas personas todavía no comprendían cuán peligrosa podía ser esta especie hasta que los primeros casos comenzaron a aparecer en reportes policiales con fechas claras y testimonios de testigos. Uno de los casos más conocidos ocurrió en la ciudad de Campbellton, Canadá, en agosto de Hainler-Muiba. 2 hermanos, Noah y Connor Barte, ambos muy jóvenes, estaban durmiendo en la sala de la casa de un amigo de la familia. El dueño de la casa, Jean-Claude Savoie, tenía una pitón africana de roca de más de 4 metros de largo. Según los registros de la investigación, la pitón se deslizó por una abertura de ventilación dañada, cayó directamente en la sala y atacó mientras los niños dormían. Sí, todo ocurrió en completo silencio.
No hubo sonido del movimiento de la serpiente, ninguna señal de advertencia. Cuando la policía llegó, describió la escena diciendo: todo ocurrió en solo unos minutos, y nadie en la casa escuchó nada a tiempo. Si piensas que fue solo un accidente raro, la historia de Sudáfrica muestra algo mucho más inquietante. En la provincia de Eastern Cape, un hombre mayor desapareció en Hynginler Bay. Los residentes locales lo buscaron durante 2 días, hasta que encontraron una pitón africana de roca con una parte media del cuerpo anormalmente hinchada. Alertaron a la policía y a los oficiales de vida silvestre, quienes llegaron para investigar. La conclusión oficial fue exactamente lo que estás pensando. Había ocurrido el peor escenario posible. Este incidente no recibió gran cobertura en los medios internacionales, pero fue registrado oficialmente por autoridades locales sudafricanas como evidencia clara de que, incluso adultos fuertes y completamente desarrollados, pueden no tener tiempo para reaccionar ante el poder de esta especie. No todos los incidentes terminan con consecuencias fatales, pero muchos otros demuestran el comportamiento audaz y agresivo de la pitón africana de roca. En Mozambique, un agricultor fue emboscado repentinamente por una pitón de Bonfernam muy metros, que salió desde unos arbustos densos, se enrolló alrededor de su pierna y comenzó a apretar con fuerza. Más tarde describió el momento diciendo: parecía que salió directamente del suelo. No vi nada, ni escuché nada antes. Afortunadamente, llevaba un machete y logró escapar después de golpear a la serpiente varias veces. Otro incidente ocurrió en Kenia, donde un hombre que estaba cazando aves fue envuelto por una pitón de casi 5 metros de largo. Fue llevado al hospital con varias costillas fuertemente comprimidas. Recordando lo sucedido, dijo: nunca imaginé que pudiera ser tan fuerte. Peso casi 80 kilos, y aún así no pude liberarme. El caso que más llamó la atención ocurrió en Zambia, en Hynginler Muilam. Kelvin Katoka, de Hamuilam años, estaba operando una excavadora en la provincia de Copperbelt cuando accidentalmente golpeó una gran pitón africana de roca escondida entre los arbustos. En circunstancias normales, una serpiente huiría, pero la pitón africana de roca hizo lo contrario, se dio la vuelta y atacó. La serpiente se enrolló alrededor de él, haciéndole perder el conocimiento y provocándole vómitos con sangre debido a la presión extrema de constricción. Después de ser rescatado, Kelvin recordó: solo recuerdo que me jaló hacia abajo y no podía respirar. Pensé que todo había terminado para mí. Afortunadamente, 2 compañeros de trabajo escucharon el ruido y corrieron a ayudar, salvándolo justo antes de que fuera demasiado tarde. Da miedo, sí, pero lo que resulta aún más aterrador es que ahora estar mucho más cerca de nosotros. Sí, han salido de África y ahora están en Florida. Poco a poco están apareciendo fuera de su continente de origen, y Florida, un estado que ya está saturado de pitones birmanas, se está convirtiendo en el destino perfecto para este depredador gigante. Florida ha sido considerada durante mucho tiempo el principal punto crítico de especies invasoras en el mundo. Si entras a la base de datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, encontrarás más de 500 especies no nativas que ya se han establecido aquí, desde pez león y pitones birmanas, hasta tortugas de orejas rojas y lagartos monitor de la sabana. Pero entre todas ellas, la pitón africana de roca es considerada la candidata más peligrosa. La razón es simple: Florida tiene exactamente lo que esta especie necesita para multiplicarse rápidamente. Una temperatura promedio anual cercana a los 1,000 grados Celsius, inviernos mucho más cortos que en el pasado, alta humedad, y el enorme sistema de humedales de los Everglades, que cubre Sao, Montramlernam kilómetros cuadrados, aproximadamente 2 veces y media el tamaño de Luxemburgo. En el pasado, muchas personas pensaban que las pitones africanas de roca no se adaptarían con rapidez, porque los inviernos de Florida aún podían bajar ocasionalmente de los muy grados Celsius. Pero en los últimos 10 años, el número de días con temperaturas por debajo de muy grados Celsius ha disminuido casi un bon muy fenchant, lo que ha hecho que esa barrera climática prácticamente desaparezca. Un descubrimiento notable ocurrió en Hynginler Muitarm, cuando cámaras térmicas del USGS registraron una pitón africana de roca sobreviviendo a una ola de frío inusual de tarferba muy grados Celsius sin dejar de alimentarse. Todo cambió cuando los investigadores descubrieron la primera población de pitones africanas de roca en los suburbios del oeste de Miami, en un área con vegetación tan densa que los drones no podían ver el suelo. Desde Hynginler Muichin hasta Hynginler Haimuibon, el número de individuos observados en esta zona aumentó de 3 pitones confirmadas a más de 400,
sin contar las que no fueron detectadas. La distancia desde este lugar hasta los Everglades es de solo entre 1.000 metros, aproximadamente la longitud de 2 campos de fútbol. En una noche lluviosa, basta con que se arrastren por un área abierta junto a la carretera, y Florida oficialmente tendrá una segunda especie de pitón gigante junto a la pitón birmana. Y cuando se comparan las dos especies, el dominio potencial de la pitón africana de roca resulta profundamente preocupante. Las pitones birmanas hembras ponen entre muy high y ba muy sau huevos al año, mientras que las pitones africanas de roca ponen entre bon muy y tar muy huevos. Las pitones birmanas tardan entre 3 y 4 años en alcanzar la madurez, mientras que las africanas solo necesitan entre 2 y 3 años. Las pitones birmanas normalmente evitan a los humanos y solo atacan cuando están acorraladas. Las pitones africanas de roca, sin embargo, según investigaciones del Museo de Florida, muestran una tasa de reacción de mordida o ataque del Namui Bay Pancham cuando se les toca, aproximadamente el doble que muchas otras especies de pitones grandes. Si alguna vez has visto reportes en medios estadounidenses de pitones birmanas comiéndose caimanes, considera esta comparación. La presión promedio de constricción de una pitón birmana es de unos bonfei hay muy kilogramos por centímetro cuadrado, mientras que las pitones africanas de roca pueden generar entre chin muy y motram libras por pulgada cuadrada, lo que significa entre un bon muy fentram y un sau muy fentram más de fuerza. Solo escuchar estos números deja claro por qué. Cuando ambas especies existen en el mismo ecosistema, la pitón africana de roca puede dominar. Un experimento de campo realizado por el USGS en Hainler Haimui-Mor mostró que las pitones africanas de roca podían completar una captura simulada de presa grande, con un peso de Haimui lam kilogramos. Homfei va muy segundos más rápido que las pitones birmanas. Puede parecer insignificante, pero en el mundo de los depredadores, esa fracción de segundo es la diferencia entre la vida y la muerte. Y lo que realmente alarma a los ecólogos es esto: las pitones africanas de roca pueden pasar hasta 12 meses sin comer y, aún así, conservar suficiente energía para atacar a una presa, algo que las pitones birmanas casi nunca pueden hacer. Ahora imagina una especie de pitón que nace con instinto agresivo de ataque, produce más crías que la pitón birmana, tolera mejor el frío y posee una fuerza de constricción comparable a maquinaria industrial de compresión. Si entra en los Everglades, donde las pitones birmanas ya han eliminado el chin muy fencham de los conejos de pantano y reducido la población de mapaches en un tar muy tar fencham, ¿qué crees que pasará después? En África, las pitones africanas de roca han sido registradas atacando hienas, una especie con una de las mordidas más fuertes del reino animal. Cuando se compara con el caimán de hocico corto de Florida, la pitón africana de roca no está en desventaja. Los caimanes de Florida miden en promedio entre a y haifei namui metros y pesan alrededor de sau muy a tar muy kilogramos, mientras que muchas pitones africanas de roca registradas en Estados Unidos pesan cerca de 20 kilogramos y miden entre nam y sau metros de largo. Uno aprieta, el otro muerde, pero en espacios cerrados, la flexibilidad de la pitón africana de roca le da una ventaja sorprendente. Y ahora, mientras el clima de Florida sigue calentándose, los límites que antes impedían que las pitones africanas de roca se multiplicaran rápidamente están desapareciendo poco a poco. Su expansión en Estados Unidos ya no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá. En su ambiente natural a lo largo del África subsahariana, las pitones africanas de roca se alimentan de pequeños antílopes, cerdos salvajes, babuinos, aves migratorias y mamíferos ungulados de tamaño mediano. Los ecosistemas africanos contienen poderosos equilibrios naturales como hienas, guepardos y leones, que impiden que las poblaciones de pitones superen los límites naturales. Pero cuando esta misma especie aparece en Florida, casi todos esos competidores naturales desaparecen. Y eso significa una sola cosa: pueden comer lo que quieran. El biólogo Robert Reed dijo una vez: en Florida, esta especie puede consumir cualquier animal de sangre caliente lo suficientemente grande como para caber en su boca. Lo que hace que esta afirmación sea aterradora es que no se trata de una metáfora. Durante más de 20 años de estudio de las pitones birmanas, las parientes más cercanas de las pitones africanas de roca, los científicos han encontrado una variedad sorprendente de presas dentro de sus estómagos, que van desde aves acuáticas y zarigüeyas hasta venados de cola blanca, e incluso caimanes de Motfeir tarmuiba metros de largo. Entonces surge una pregunta: ¿qué ocurre cuando una especie más agresiva que la pitón birmana, y capaz de reproducirse aún más rápido,
comienza a ocupar el mismo ecosistema. La respuesta ya se ha visto en el desastre causado por las pitones birmanas en los Everglades. Un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, publicado en Hainler Haimuimot, presentó una serie de cifras lo suficientemente escalofriantes como para inquietar a cualquiera. Las poblaciones de zarigüeyas disminuyeron un chin muy chinfonchan. Los conejos de pantano desaparecieron por completo motramfonchan. Los mapaches se redujeron entre un tar muy tarfonchan y un chin muy bonfonchan. Yorros y linces desaparecieron de muchas áreas, y los venados jóvenes casi desaparecieron sin dejar rastro. Esto no es una simulación. Son datos reales provocados por una sola especie de pitón. Y cuando los ecosistemas pierden estos animales más pequeños, toda la cadena alimentaria colapsa con ellos. Las aves rapaces disminuyen, los caimanes abandonan sus zonas de reproducción e incluso el movimiento del agua en los humedales cambia debido a la pérdida de especies que cavan madrigueras. Ahora intenta imaginar esto. Los Everglades, más grandes que todo el territorio de Luxemburgo, ya han sido llevados al límite por las pitones birmanas. Si las pitones africanas de roca, una especie conocida por cazar antílopes de bambú y abor muy kilogramos en África, logran cruzar solo unos cientos de metros de terreno abierto para entrar en este ecosistema, ¿qué crees que pasará después? Florida, un lugar lleno de perros domésticos, cabras de granja, galinas, patos, venados de cola blanca, cerdos salvajes y aves acuáticas, es básicamente un buffet abierto para las pitones africanas de roca. Y allí, no existen hienas ni leones que puedan mantenerlas bajo control. Como ya hemos comentado, aunque las pitones birmanas son ligeramente inferiores a las pitones africanas de roca en términos de agresividad y resistencia, en Florida por sí solas ya representan una verdadera pesadilla. Y la historia aterradora no termina ahí. Los biólogos ahora se enfrentan a un escenario mucho peor: la posible aparición de pitones híbridas, cuando serpientes de dos continentes diferentes se encuentran en los humedales de los Everglades. En Hainler Haimuimot, el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, analizó el ADN de 400 pitones recolectadas en los Everglades e identificó 13 individuos con marcadores genéticos de hibridación entre pitones birmanas y pitones africanas de roca. Estas muestras fueron encontradas en zonas separadas por distancias de hasta 60 a 70 kilómetros, lo que indica que la hibridación no se limitó a un solo lugar, sino que pudo haber ocurrido varias veces. Florida ofrece exactamente las condiciones necesarias para que especies de pitones que nunca se encontrarían en la naturaleza puedan ocupar el mismo territorio. Por esta razón, varios grupos de investigación han propuesto añadir pruebas genéticas a los programas de eliminación de pitones, por temor a que en el futuro aparezcan individuos que no coincidan claramente con ninguna especie conocida. Un factor que llama especialmente la atención de los científicos es el ritmo reproductivo. Las pitones birmanas, hembras normalmente ponen entre 12 y 36 huevos, mientras que las pitones africanas de roca han sido registradas poniendo entre 40 y 80 huevos. Si estas características llegaran a combinarse, el crecimiento de la población podría superar la capacidad de control humano. Los investigadores en los Everglades incluso han documentado casos recientes de pitones birmanas hembras, con huevos notablemente más grandes que los promedios históricos. Más allá del cambio climático, la influencia genética aún no ha sido descartada. Otra preocupación emergente tiene que ver con los patrones de movimiento durante la temporada seca. En África, las pitones africanas de roca son conocidas por recorrer distancias más largas cuando las fuentes de agua disminuyen. En Florida, varios individuos registrados durante la temporada seca de Hainler Haimuimot Bona Hainler Haimuimot aparecieron en canales artificiales de agua, lugares donde antes solo se habían observado pitones birmanas. Si ambas especies comienzan a utilizar los mismos corredores de agua, la probabilidad de contacto aumentará significativamente. Biólogos del Servicio Geológico de Estados Unidos y de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida también han señalado que las pitones híbridas registradas anteriormente mostraban un comportamiento de caza más amplio. Patrones similares ya se han observado en ciertas especies de serpientes en Australia y en el sur de Asia. Aunque todavía no se puede confirmar que el mismo resultado ocurriera en Florida, los equipos de investigación han declarado que están dando prioridad al muestreo genético de cualquier individuo cuya coloración de piel o proporciones corporales
no coincidan con los estándares conocidos. Todos sabemos que Florida ha estado luchando contra las pitones birmanas durante más de 20 años y las medidas actuales de control fueron diseñadas específicamente en torno al comportamiento de la pitón birmana. Pero cuando las pitones africanas de roca comenzaron a aparecer en los últimos años, los ecólogos aplicaron esos mismos métodos a esta especie y los resultados han estado muy lejos de ser positivos. La primera debilidad de Florida está en la propia tecnología infrarroja. Los drones con sensores infrarrojos alguna vez fueron considerados una arma dorada en la lucha contra las pitones birmanas, aumentando las tasas de detección entre 3 y 5 veces. Pero cuando se probaron con pitones africanas de roca, los equipos del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, descubrieron que las tasas de detección cayeron casi a la mitad. La razón es más simple de lo que parece. Las pitones africanas de roca prefieren esconderse más profundamente que las pitones birmanas. Se deslizan en grietas estrechas del suelo, se esconden debajo de densos techos de pastos o gras, o se aplanan sobre capas de barro húmedo, donde la temperatura del suelo casi coincide con la de su cuerpo, lo que hace extremadamente difícil que las cámaras puedan distinguirlas. Y si alguna vez has visto drones volando sobre los Everglades, el problema se vuelve evidente. Hay más de 700.000 hectáreas de yuncos, miles de kilómetros de canales poco profundos de apenas 20 a 40 centímetros, y innumerables zonas de lodo donde una pitón de 5 o 6 metros puede desaparecer en segundos. Los drones funcionan mejor cuando el animal se expone. Las pitones africanas de roca no lo hacen. Luego vienen los sistemas de cámaras basados en inteligencia artificial. Esta tecnología generó muchas expectativas, diseñada para identificar pitones según su forma, movimiento y coloración. Pero las pitones africanas de roca son una pesadilla para los algoritmos. Sus patrones de piel manchados se parecen a la corteza de los árboles y a las sombras en la hierba densa, lo que hace que los sistemas de inteligencia artificial las confundan con raíces o vegetación. Mientras que las pitones birmanas tienen patrones grandes y claros fáciles de reconocer, las pitones africanas de roca tienen marcas más pequeñas y fragmentadas que se parecen casi exactamente a las sombras. En las primeras pruebas, la inteligencia artificial logró tasas de identificación correctas de alrededor del 6% al 20% para pitones birmanas, pero solo entre el 5% y el 20% para pitones africanas de roca. Luego está el método más clásico de todos, los equipos profesionales de caza de pitones. Debemos repetir esto con claridad. Solo profesionales altamente entrenados deberían enfrentarse directamente a estos animales. Florida tiene cazadores que han capturado entre 500 y 800 pitones birmanas a lo largo de sus carreras. Sin embargo, muchos de ellos admiten abiertamente que no les gusta enfrentarse a las pitones africanas de roca, no porque sean más grandes, sino porque atacan activamente. Cuando se iluminan con luces, las pitones birmanas normalmente se enrollan o se retiran. Un cazador experimentado en Miami-Dade recordó: no retrocedió, avanzó. En el momento en que encendimos la luz, se lanzó hacia adelante. Y cueja y del uso de perros entrenados. Menos efectivo de lo que podrías pensar. Las pitones africanas de roca liberan feromonas más débiles que las pitones birmanas y tienden a permanecer en ambientes llenos de olores de fondo, como barro, excrementos de aves y hojas en descomposición, lo que hace extremadamente difícil el rastreo por olor. Pruebas realizadas por Auburn University mostraron que las tasas de detección con perros para pitones birmanas alcanzaban hasta el 20%, mientras que las pitones africanas de roca solo se detectaban entre el 20% y el 20% de las veces. Y no hay que olvidar que Florida no alberga solo pitones birmanas y pitones africanas de roca. Actualmente 3 especies invasoras grandes de pitones viven al mismo tiempo, incluyendo las boas constrictoras. Esta superposición provoca confusión tanto para los sistemas de inteligencia artificial como para los perros de rastreo, ya que muchos dispositivos detectan firmas térmicas pero identifican mal la especie. Cuando todos los métodos tradicionales no lograron ofrecer resultados, los equipos de investigación en Florida se vieron obligados a pasar a una nueva generación de técnicas de mayor precisión. Uno de los avances más importantes ha sido el seguimiento mediante ADN ambiental, conocido como eDNA. Con solo una botella de Hytramnam-Mui, mililitros de agua recolectada de canales o vías acuáticas, los laboratorios pueden determinar si una pitón pasó por el área en las últimas Haimui, Bona, Bonmui, Tarjoras, incluso si nunca se observó movimiento alguno. Para las pitones africanas de roca,
pues son expertas en esconderse y evitar cámaras. El EDNA permite reducir la búsqueda desde enormes zonas de humedales hasta apenas unos cientos de metros, ahorrando cantidades enormes de tiempo en comparación con los métodos tradicionales. Al mismo tiempo, los biólogos comenzaron a probar trampas de feromonas basadas en las glándulas odoríferas de pitones macho. A diferencia de las trampas con sebo convencionales, este método resulta especialmente eficaz con las hembras de pitón africana de roca durante la temporada de reproducción. Los primeros ensayos a principios de Hein-Inler Heimuibor mostraron que el número de hembras que aparecían cerca de estas trampas aumentó casi 3 veces. Capturar solo una hembra con una puesta de 40 a 80 huevos puede reducir drásticamente el crecimiento de la población en el año siguiente. Otra herramienta muy prometedora es SnakeBot, un robot con forma de serpiente de entre Motfeinam muy I a metros de longitud, equipado con cámaras y sensores térmicos. Este robot puede deslizarse dentro de cavidades de raíces, canales subterráneos y grietas estrechas del suelo, lugares donde las pitones africanas de roca suelen esconderse. Zonas que antes eran casi imposibles de alcanzar para los humanos ahora pueden ser inspeccionadas directamente, permitiendo que los equipos de caza se dirijan directamente a los objetivos en lugar de escanear a ciegas decenas de hectáreas. Hasta ahora, Florida no ha logrado controlar a las pitones africanas de roca. Sin embargo, nuevas herramientas están abriendo enfoques más eficaces que nunca antes. No resuelven el problema por completo, pero permiten que los equipos de investigación y las fuerzas de control localicen a las pitones más rápido, con mayor seguridad y con más precisión. Aún así, la alta tasa de reproducción de esta especie, su extraordinaria capacidad para permanecer oculta y la enorme extensión de los humedales de Florida significan que cualquier método al final se enfoca en reducir la población, no en eliminarla totalmente. En otras palabras, si estas nuevas soluciones no continúan evolucionando, las pitones africanas de roca mantendrán la ventaja y Florida solo podrá seguir sus movimientos en lugar de adelantarse a ellos. Si crees que existen otras soluciones que podrían aplicarse para controlar esta especie invasora, deja un comentario abajo. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas historias en la continua batalla entre los humanos y la naturaleza.